Ya, entonces aquí tenemos el primer modelo, me dice lo siguiente, un economista está interesado en analizar la relación entre los ingresos de las personas en miles de dólares y el número de años de educación que han recibido. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Saber cuál es Y, saber cuál es X. Entonces acá, ¿cuál sería X y cuál sería Y? ¿De qué depende el ingreso de las personas y de qué depende el número de educación? ¿O cuál depende de cuál? Vamos. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿La educación o el ingreso? La educación. ¿La educación es la dependiente o la independiente? ¿La independiente? La independiente, sí. Exacto. X vendría a ser años de estudio. ¿Por qué años de estudio? Porque eso es algo que no tiene nada que ver contigo. O sea, es algo más de índole personal. Ahora, acá me dice lo siguiente. El ingreso que va a tener una persona depende de los años que estudia. Hasta cierto punto es cierto, ¿no? No al 100%, pero tiene algo de verdad. Entonces, ok. Para el examen, estas dos partes de acá, como le había dicho, el cuadro 3 y 4, no es necesario hacerlo. Ya, esto de acá es para sacar el resultado de, porque respondiendo igual a lo que me preguntó en la anterior clase un compañero, con eso, con esta parte X, perdón, Y sub I por X sub I y X sub I elevado al cuadrado, se puede sacar los parámetros beta de una manera matemática o computacional. Pero como estamos aplicando mínimos cuadrados ordinarios, nos vamos a basar en las medias, esto de acá. Ya esto de acá mide las desviaciones y usamos esta fórmula. Así que para el examen no es necesario que hagan el 3 y el 4. Es un procedimiento para comparación. Ustedes pueden sacar los beta tanto de con estos valores, pueden sacar beta 2 y beta 1, como tanto con estos dos valores. Diferencia, esta te da el parámetro de regresión basándose puramente en el movimiento de las variables y esta basándose en el movimiento centrado o en el movimiento en este caso de las desviaciones. Por eso sacamos acá las diferencias. Entonces, una vez partiendo de eso, copiamos. Observación 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto lo voy a dar más arriba. Ya, y copio. Entonces, y igual a 30, 35, 40, 50 y 55. Acá es 10, 12, 14, 16 y 18. Ok, entonces antes de responder estos cuatro enunciados, me pide que calcule los parámetros beta, sus errores estándares y sus desviaciones y varianzas. Para hacer eso tengo que calcular, como les decía, esto acá es un estándar que se hace, ya que hallando la sumatoria de y por x sub y, que es lo que sacamos aquí, podemos hallar los parámetros beta de manera pura. Pero como nos basamos del mínimo extraordinario que significa minimizar el error, vamos a partir de acá, de la media, de lo que está con celeste. Entonces esto acá ustedes simplemente sacarían la potencia, caso potencia del valor observado para saber su desviación o su varianza total, cómo va variando y x sub i y sub i. Ya esto acá simplemente es para comprobar más adelante. Ahora aquí ya empezamos a sacar lo importante. Vamos a empezar a centrar la función. Para poder centrar la función necesitamos sacar las desviaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto cada valor se aleja de la media? La media simplemente es el promedio de todos los datos. ¿Okay? Es el que está en el centro y una distribución vemos cómo este se va repartiendo. Para hacer eso tenemos que sacar el promedio. Entonces ustedes hacen el promedio. ¿Qué es el promedio? Simplemente es sumar la cantidad de datos y dividirla entre la cantidad de datos. O sea, acá tienen 5 datos, suman 30 más 35, 40, 50, 55 y lo van a dividir entre 5 y le va a dar un promedio. En este caso 42 y para x subir 14. Con esto acá ustedes ya pueden hallar las desviaciones. ¿Qué quiere decir? El valor observado de y le restamos el promedio de x sub y, perdón. El valor observado de x sub y le restamos el promedio de x sub y y tenemos su desviación. ¿Cuánto varía la media? En este caso varió negativo 4, abajo varió negativo 2, abajo varió 0, luego positivo 2, positivo 4. En resumen, la sumatoria de las desviaciones siempre va a ser 0. Nos vamos a la segunda, de la misma manera. Vemos como 30 varió del promedio que es 42 y así con cada valor. Cómo varió 35 respecto
al promedio de 42. ¿Cómo varió 40 a 42? Menos 2. 50 a 42 y 55 a 42. Entonces la sumatoria de la misma manera me va a dar 0. Como estos valores me dan 0, yo necesito sacar dos cosas. Para hallar beta 2 necesito hallar primeramente la covarianza y necesito hallar la variación pura de x sub 2. ¿Cómo lo hallo? Simple. Un número negativo, ¿cómo se vuelve positivo? Elevándolo al cuadrado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cada valor que venga acá lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces acá ustedes en su calculadora lo elevan al cuadrado. Yo acá uso la función de potencia. Agarro el valor de x sub y lo elevo al cuadrado. Pongo 2. Y acá, ¿qué pasa? Se vuelve positivo. ¿Para qué hacemos esto? Para poder hallar la variación total de x sub y de manera positiva. Ya que de manera pura no se puede, porque tenemos tanto números positivos como negativos, que siempre cuando hagamos la suma va a ser 0. En promedio, ¿no? Entonces acá ya tenemos la primera parte de la ecuación de beta 2. Y acá simplemente necesitamos hallar la covarianza. La covarianza de las desviaciones. ¿Cómo la hallamos? Multiplicando la desviación del dato 1 de x por la desviación del dato 2 de x. Que si se dan cuenta es lo mismo que estamos acá. O sea, estamos multiplicando de la misma manera. Entonces acá hacemos con cada uno. Y de la misma manera sacamos la sumatoria. Entonces 130. Voy a poner con naranja. Ya. Con esto aquí yo ya puedo hallar mi parámetro beta 2. Que simplemente es dividir la multiplicación, la sumatoria de la multiplicación de x sub y por y sub y. Hablando acá de desviaciones, o sea, hablando de x chiquitita con y sub y chiquitita, que ve las desviaciones de la media, la vamos a dividir entre esta x sub y chiquita o la sumatoria elevado al cuadrado. O sea, vamos a dividir 130 entre 47 para hallar beta 2. Entonces, ¿qué nos va a dar beta 2? Nos va a dar un promedio de aumento que va a tener y cuando x aumente una unidad. O sea, lo que está haciendo beta 2 es agarrar todos esos datos, hacerlo chiquitito y tener un promedio de cuánto va a aumentar y cuando cambie x. En este caso, cuánto me va a ingresar cuando yo estudie un año. ¿Ya? Eso es lo que hace un parámetro. Un parámetro agarra muchos datos y lo vuelve pequeño para poder saber el movimiento de esa variable. Entonces, eso es beta 2, por eso se llama coeficiente de la pendiente, porque nos va a decir hacia dónde va a ir la pendiente, hacia arriba, hacia abajo y en qué tanto va a variar. Luego hallamos beta 1. ¿Cómo hallamos beta 1? Al promedio de y le vamos a restar, promedio de y le restamos el valor de beta 2 multiplicado por el promedio de x. Ahora, ¿qué es beta 1? Simplemente es el valor promedio que va a tener el ingreso cuando años de estudio no afecten. O sea, ¿cuánto va a ganar una persona en promedio cuando no estudie? En este caso me sale que va a ganar 3,27 miles de dólares. O sea, cuando una persona no estudie, o sea, tenga 0 años de estudios, perdón, va a ganar 3,27 dólares. En este caso está hablando de miles de dólares, si no estoy mal. En miles de dólares, entonces sería 3.000 dólares, si no estoy mal. 3.27 mil dólares. Ya, entonces ya con esto ustedes pueden hallar sus parámetros o su y estimada. Ya teniendo el parámetro beta 1 y beta 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo encuentro el valor o la casilla 9 que es y estimada? Simplemente reemplazo la fórmula general. Y estimada es igual a beta 1 más beta 2 multiplicado por el valor observado de x. X sub y. Me faltó el más. O sea, ¿qué quiere decir? Ojo, acá por ejemplo, esta es la ecuación general, ¿ya? No significa que beta 2 o beta 1 siempre van a ser positivos. Puede ser un ejercicio donde le salga negativo beta 2. Aquí simplemente va a ser negativo, ¿ya? Esta es la ecuación general. ¿Puede adaptarse? Sí, porque hay tanto relaciones positivas como relaciones negativas. ¿Qué hacemos entonces? Reemplazamos. Me dice, para hallar y estimada del valor 1, yo simplemente agarro beta 1, por aquí, va a agarrar beta 1, le van a sumar el valor de beta 2 multiplicado por la observación de años de estudio del primer dato, 10, nos da 30,69. Entonces esto ustedes lo comparan con el valor observado, o sea, el valor real,
Y se van a dar cuenta que hay una pequeña variación de 0.93 positivo. Entonces así vamos a hacer con cada uno. Entonces el valor de cada beta se va a mantener constante. Esto aquí va a ser constante. Y yo lo que voy a hacer es bajarlo para ganar tiempo. Entonces, ¿qué hago yo acá? Ustedes van a reemplazar con cada dato. Beta 1 más beta 2 por el dato número 5. Beta 1 más beta 2 por el dato número 4, que es 16. Beta 1 más beta 2 por el dato número 3, que es 14. Así con cada uno. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para poder hallar los residuos. ¿Ya? Aquí igual le pueden sacar el promedio para comprobar el promedio. Ahorita les voy a decir por qué se saca. Ya. Entonces, hasta ahí, o sea, es lo más rápido que ustedes pueden hacer. Ya, o sea, en sí, su examen va a ser lo mismo. Si ustedes quieren verlo de una forma mecánica, lo pueden aprender ya. Pero en sí, ahorita lo que estamos nosotros viendo es las covarianzas respecto a la varianza de X y cómo esta afecta a Y. Que ahorita les voy a explicar más a fondo en Pizarra. Entonces, hasta acá cuando ya tienen el valor estimado, que esto acá son estimaciones, se van a dar cuenta que siempre hay errores, que quiere decir que siempre va a tender a variar poco por los datos observados, pero lo que buscamos nosotros es tratar de buscar el mínimo error, o sea, la mínima variación respecto a lo que vamos a estimar y lo que tenemos. En este caso se van a dar cuenta que la variación es pequeña, o sea, son pequeñas variaciones. Ahora, ¿dónde vamos a hallar esas variaciones en los errores? El error, o mu sub i, o el error de perturbación estocástica, que es esta casilla acá, simplemente es resultado del valor observado, o sea, el valor real, el ingreso real que tienen estas personas que estudiaron, restarle lo que encontró mi ecuación de estimación, o sea, mi ecuación que estima, y en este caso me dice que varió acá en 0.9362, y así con cada uno. Ahora, como estos acá son promedios, son desviaciones, siempre todos los errores que tengamos, la sumatoria es cero. Porque nosotros lo que hacemos es minimizar el error que va a tener la estimación en promedio. No significa que cada estimación que tengamos va a ser exacta. Significa que cuando hagamos una estimación en general, el promedio de todos esos errores siempre van a ser cero. Cosa que le vamos a dar la misma importancia a cada estimación. Entonces acá la sumatoria me tiene que dar cero. Como pueden ver acá da cero. ¿Ok? Puede ser que le salga 0,0034 ya. Los tres primeros dígitos tienen que ser 0. Después por tema de su redondeo de algunas calculadoras no le va a salir a todo 0 puro. Pero por ejemplo si acá yo en Excel le pongo más 0 me va a salir más 0. Ya, esto se basa en la ley de los grandes números. O sea, en promedio siempre va a ser 0. Y estas tres de acá, estas dos de acá, perdón, son para comprobar propiedades algebraicas de la regresión. ¿Ya? Esas dos casillas ahí, ustedes las pueden hacer como no la pueden hacer. ¿Por qué la recomiendo hacer? Porque en el enunciado del ICEM, el inciso número 4 les va a pedir verifique el cumplimiento de al menos 3 propiedades algebraicas. ¿Ya? Las dos que les voy a mencionar son las que están acá y la tercera es la que yo les mostré. Una de las propiedades algebraicas me dice que el promedio del valor estimado va a ser igual al promedio del valor observado. ¿Qué quiere decir? Que acá las estimaciones, ustedes sacan su promedio y ¿cuánto es? 42, ¿no ves? Entonces me voy al valor observado. ¿Cuánto es el promedio? 42. ¿Qué quiere decir? Que en promedio todo lo que yo estime va a ser similar o va a ser igual al promedio de lo que yo estoy observando realmente. Ahí están las tres propiedades. Lo que sí voy a necesitar que saquen va a ser mu sub i al cuadrado. Aquí ustedes pueden ver los residuos, pero no pueden evaluarlo. Por eso es que al igual que x sub i se eleva al cuadrado para que sea positivo, los residuos se van a elevar al cuadrado para que sean positivos. Acá lo elevo al cuadrado, cada residuo, y voy a tener la suma de los residuos. Entonces, mientras más pequeña sea mi suma, mejor va a ser mi ecuación, porque menor error va a tener. Bueno, mejor va a ser mi modelo econométrico. Entonces aquí lo mismo vamos a hacer, me dice valor estimado por los residuos, la sumatoria me va a dar 0, y segundo, valor x sub i por los residuos, x sub i por los residuos. Ya, ok, aquí vamos a verificar algo.
Acá es y estimado por los residuos, está bien. Y 53 por 1.k. Ya, ahora vamos a ver este tema acá. Aquí tiene que dar 0. Vamos a ver por qué no da. Ya, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a verificar esas propiedades. Ya, luego de haber hecho eso, ustedes van a sacar las desviaciones y las varianzas. Las desviaciones, la desviación, bueno, en este caso, perdón, la varianza de los residuos simplemente es dividir la sumatoria que tenemos acá, 16,87 dividido entre n-2. ¿Ya? ¿Por qué n-2? Porque son dos betas, beta 1 y beta 2. Entonces en este caso 5 menos 2 me da 3. Entonces acá podemos poner 5 menos 2. N es la cantidad de datos o observaciones, menos 2 parámetros es 5.62. Ya, de manera simple, a la desviación estándar, si ustedes le sacan raíz, si ustedes sacan raíz a la varianza, obtienen la desviación estándar. ¿Cuánto se aleja los residuos del promedio? Entonces acá pongo raíz. Y para no volver a calcular todo, simplemente sacan raíz y obtienen ahí el valor de la desviación estándar. ¿Ok? Esto acá es la desviación estándar de los residuos. Y esto aquí es la varianza. Entonces, lo mismo vamos a hacer con los parámetros beta. Para obtener la varianza de beta 2, la varianza de los residuos la vamos a dividir entre la sumatoria de la varianza de x sub y, que aquí la elevamos al cuadrado para que sea positiva para poder hacer los cálculos. Entonces dividimos entre eso y tenemos la varianza de beta 2. ¿Cuánto varía? De la misma manera, para sacar su error estándar, que es como que el error estándar es similar a la desviación o se entiende como una desviación estándar, ustedes le sacan raíz, a esta varianza y obtienen su error estándar de beta 2. Lo mismo vamos a hacer con beta 1. Para sacar la desviación, la varianza de beta 1, simplemente a la sumatoria de x sub y, en este caso observada, esto de acá, la vamos a dividir entre, abro paréntesis, la cantidad de datos que son 5 por, en este caso, los valores de las desviaciones de x sub y todo esto multiplicado en este caso por la varianza de los residuos. Y ahí tienen 24,41. A esto le aplicamos raíz y obtenemos el error estándar de beta 1, 4,94. Entonces ahora sí obteniendo esto puedo responder las preguntas, pero previamente voy a revisar esto de aquí. Ya, el error fue mío. Acá yo al tomar la función suma tomé todo. O sea, aquí me salía 47, ¿no? Fue porque tomé este 7, por eso no me salía 0, por eso me salía error, ¿ok? Entonces acá es 40. Ya, lo bueno de Excel que es todo automático, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, aquí mire, como les decía, beta 1 sale negativo, pero de todas maneras no afecta, digamos. Ustedes siempre ponen menos 3.5 más beta 2 por X. Ahora sí ya se cumple, en este caso, las dos propiedades algebraicas que yo les decía. Que en este caso, poner con esto, que me dice que yo a multiplicar, esto se llama exogeneidad, que me dice que siempre yo a multiplicar los valores estimados con los residuos, como estos tienen una covarianza, la suma de esas variaciones siempre es cero. Y de la misma manera, la variación que tiene X respecto a las estimaciones, siempre la sumatoria va a ser cero. Entonces, esas propiedades les pasé foto. Estoy sin celular ahorita, se las voy a volver a pasar para que las tengan. Igual las pueden buscar en la clase número 5. En este caso, ¿dónde está? Es propiedades algebraicas de la regresión, se llama.
Clase número 4. Aquí está. O aquí deberían estar. Ok, es en el apéndice entonces. Es en el apéndice. Ya, si alguien lo puede pasar el apéndice para que estudien las propiedades, de todas maneras son esas. Ok, no pasa nada, ¿no? Como les decía, las dos primeras propiedades son estas. La sumatoria de Y sub i estimada por los residuos siempre va a dar cero, que muestra la isogeneidad en sí de la estimación. Y la segunda, la variación, la suma del producto de la multiplicación del valor observado por los residuos me va a dar cero. O sea, o debería dar siempre cero, que demuestra que la variación total que va a tener X sub i en promedio siempre va a dar, o sea, va a ser pequeña. Es la mínima que tenemos. Y la tercera propiedad es la que me dice de punto medio. Me dice que el valor estimado, o sea, se lo voy a resumir así. Cuando yo agarre un valor observado, es Y. Entonces acá me dice el promedio de Y es 42. Esa propiedad me dice que el promedio del valor observado, para que mi ecuación esté bien hecha o se respete esa propiedad de la regresión, debe ser igual al promedio de lo que yo estimé. ¿Ya? Porque lo que nosotros estamos haciendo en mínimo extraordinario es basarnos en los promedios. Entonces, el promedio de todo lo que yo acá estimé de cada valor va a ser 42. Sacamos un promedio. Cuando el promedio sea igual al promedio del valor observado, o sea, de lo que pasó realmente, está bien la regresión que estoy aplicando. O sea, es la tercera propiedad algebraica. Entonces, ahora sí vamos a responder las preguntas. La primera me dice, estime los valores de los parámetros e interprete lo mismo. Ya estimamos beta 1 y beta 2. Entonces, vamos a interpretarlos. Ya ustedes lo pueden hacer largo o corto. El punto es que, por ejemplo, ¿alguien se acuerda qué significa? Es la siguiente. El valor límite o el valor mínimo beta 1 menos 3.5 indica que cuando el valor de X sub i, en este caso años de estudio, sea 0, acá, sea 0, el valor de la variable Y sub i, en este caso ingreso, será de menos 3.5, que para mí un número negativo, esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir? El ingreso será igual a 0. Ok, ustedes lo pueden hacer más detallado. Ustedes pueden poner el valor límite o el valor mínimo al valor asintótico beta 1 menos 3.5. Indica que cuando el valor de la variable independiente X sub i años de estudio sea igual a 0, o sea 0, el valor de la variable dependiente, pero acá es independiente, de la variable dependiente Y sub i ingreso va a ser igual a 3.5 o va a ser a 0. Resumen, cuando yo no estudie, o sea, este modelo me dice que cuando la persona no estudie, va a tener un ingreso negativo, o en pocas palabras, no va a tener ingreso, ¿ya?
Pero esta es la forma correcta que ustedes deberían escribir, al menos mínimamente. Generalmente dicen, me gusta ser más detallista, o sea, poner acá el valor de la variable independiente, acá poner el valor de la variable dependiente y eso aquí, que lo van a ver en el práctico 3, digamos, su interpretación, la pueden hacer así, pero también esta interpretación que está viendo ahorita también la toma en cuenta. Ahora, para interpretar beta 2, simplemente tienen que entender qué es beta 2. ¿Alguien se acuerda qué es beta 2? ¿O más o menos tiene algún concepto básico, no importa? O busquen en internet a ver. ¿Qué es el parámetro beta 2? Pendiente. Ya, la pendiente. Es el coeficiente de la pendiente. Cuando ustedes llevan funciones, ¿cuál es el...? O sea, cuando ustedes llevan funciones, ya sea lineales o no lineales, ¿cuál es la variable que hace que esa pendiente se mueva? ¿Y o X? Por ejemplo, ustedes ven en función de la demanda. La recta de la demanda dice que la demanda está en relación a f de x, ¿cuáles son los componentes de la demanda? Precio, gusto y preferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? El coeficiente de la pendiente indica hacia dónde va a tender los datos. O sea, te da un promedio de hacia dónde va a aumentar o disminuir. Entonces, en este caso, ¿qué me dice esto? Beta 2 me dice que por cada año que usted estudie, en promedio su sueldo va a aumentar o su ingreso va a aumentar en 3.25 miles de dólares. Porque está en miles de dólares. Sí, miles de dólares. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Podemos poner el coeficiente de la pendiente. En este caso sabemos que es beta 2, que es igual, en este caso, a 3.5, indica que cuando la variable independiente x sub i, que en este caso es años de estudio, aumente en promedio en una unidad, voy a poner como un número, en una unidad, ¿qué va a pasar con el ingreso? ¿Va a aumentar o va a disminuir si yo estudio más? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar, ¿ok? Es positivo. Entonces, el coeficiente de la pendiente me dice que cuando la variable independiente, o sea, cuando los años de estudio aumenten en promedio una unidad, el valor de la variable dependiente y sub i, que sabemos que en este caso es ingreso, aumentará en 3.5 miles de dólares. O sea, en promedio, cuando aumente una unidad, cuando ustedes estudien un año en promedio, o sea, vayan aumentando su carrera un año, en promedio lo que ustedes deberían ganar va a aumentar en 3.5 miles de dólares por cada nuevo año de estudio que ustedes tengan. Estamos hablando de promedio. Entonces, aquí estamos viendo un modelo que te va, o sea, el punto de mínimo escolar ordinario es que te da promedios para que vos sepas más o menos cuánto deberías ganar en promedio. Claro que siempre va a existir los errores de estimación. Puede ser que uno gane 3.8, otro 3.2. Lo que buscamos siempre es minimizar el error. Ok, entonces esa sería la interpretación de los parámetros beta, porque acá les dice interprete los parámetros, ¿ya? Los únicos parámetros que tenemos acá son estos dos. Estos de acá son coeficientes, son dos cosas diferentes. Luego de haber hecho eso, me dice cuál es el valor que se predice para la variable regresada o regresando si la variable regresora o regresor es igual a 20. Entonces, ¿cuál es la variable regresada? Exacto, y sub i, ya regresada o regresando es la que va a estar sujeta, como dice el nombre, a regresar. O sea, x que va a hacer que esa variable vuelva a su promedio. Entonces, esto de acá me dice cuál va a ser el valor de y sub i, o sea, cuál va a ser el valor del ingreso si los años de estudio van a ser igual a 20 años. O sea, si ustedes estudian 20 años, ¿cuánto debería ser su ingreso en promedio? Entonces acá simplemente les pide en el inciso número P, les pide reemplazar la fórmula general, que sería ingreso
va a ser igual a menos beta 1 o beta 1 más beta 2 por años de estudio. Ustedes simplemente tienen que reemplazar. Esa sería ya reemplazando las variables, ¿no? Mi ingreso, según este modelo, va a depender de mis años de estudio. Entonces acá quiero saber cuál va a ser el ingreso si reemplazo la fórmula. Menos 3.5 más, en este caso, 3.25. Si yo estudio 20 años de estudio, entonces X, que es años de estudio, va ahora a valer 20. Esa sería la ecuación y simplemente acá reemplazo, acá abajo para saber el resultado. Ingreso, lo reemplazo. Beta 1 más beta 2 por, en este caso ya yo pongo los 20 años, como ven acá arriba, y listo. Entonces acá me dice, ahora sí respondiendo a la pregunta. La pregunta me decía, ¿cuánto va a ser el valor de la variable regresada cuando la variable regresora sea igual a 20? Entonces ustedes tienen que responder, el valor de la variable regresada cuando la variable regresora sea igual a 20 va a ser igual a 61.5 miles de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona tenga 20 años de estudio, su ingreso promedio será, o su ingreso estimado será de 61.5 miles de dólares. Ok, acá para ser más correcto debería ser su ingreso estimado. ¿Ya? El ingreso que estimamos nosotros va a ser de 61.5 miles de dólares. O sea, cuando ustedes terminen su universidad, van a ganar aproximadamente, deberían ganar entre 61.5 miles de dólares, que son como 600 dólares, si no estoy mal. Eso es un promedio, o sea, una estimación. Ahora, de lo real de la estimación a lo real hay una brecha, ¿no? Luego de hacer eso, ya me pide qué porcentaje de la variación en la variable dependiente de estos datos es explicada por la variable independiente. Ya acá simplemente le estoy diciendo cuánto es el ajuste del modelo. Ustedes en el tema número 4, cuando avanzan MCO, avanzan el coeficiente de determinación, bondad de ajuste o ajuste del modelo. Este me dice en qué proporción el modelo en sí explica la variación de Y. Esto ustedes lo tienen que calcular. Para calcular ustedes necesitan tener tres cosas. El coeficiente de determinación, o sea, ya de todas maneras, bueno, está la fórmula acá, no se le iba a escribir, pero está aquí. Ya, esta acá. Es igual a la sumatoria de x sub y por y sub i. Estamos hablando acá de las desviaciones, que esto está en la casilla 4 y 5, dividido entre la multiplicación de la sumatoria de x sub y elevado al cuadrado por la sumatoria de y sub i elevado al cuadrado. ¿Ya? Cuidado que metan la pata y la hagan dos veces, como hacen algunos. ¿Qué quiere decir? Nosotros actualmente tenemos la covarianza de las desviaciones, que es esta de acá. ¿Ya? Esta de aquí la vamos a elevar al cuadrado y tenemos la parte de arriba. Esto de acá. También tenemos la desviación de x sub i. Simplemente nos faltaría la desviación de y sub i, que esto ustedes lo pueden hacer en un cuadro más o abajito aparte. Esto elevado al cuadrado. Acá es la pequeñita. Entonces me voy acá a casilla 14. Ya. Entonces acá me dice que el valor que pueden ver acá en la casilla 6, pero era 5, 6, la van a elevar al cuadrado. Acá vamos a poner potencia, o directamente lo elevo ahí. Este menos 12 lo vamos a elevar al cuadrado. Menos 12 lo elevamos al cuadrado para hacerlo positivo y así tener la desviación total elevado al cuadrado, que me da 430. Ahora con eso ya puedo sacar mi r cuadrado. Entonces el inciso C me dice que mida qué porcentaje es explicado por el modelo.
Estamos buscando un coeficiente de determinación. Entonces, ¿qué hago yo? Me dice, la sumatoria de la multiplicación de x sub y por y sub y, esta elevada al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Me pide que este valor de acá lo eleve al cuadrado. ¿Ok? Correcto. Y luego lo divida entre la multiplicación de la sumatoria de x sub y elevado al cuadrado. O sea, me pide que la divida entre cada valor de esto aquí elevado al cuadrado y su suma, que en este caso sería 40, multiplicado por, de la misma manera, cada desviación de y sub y que se calculó anteriormente en base al promedio que está acá, su sumatoria la multiplique. O sea, multiplique 40 por 430. Entonces le doy enter, pero ahí puso un más y ya está. Entonces, una vez teniendo la parte de arriba abajo, yo puedo sacar r cuadrado. R cuadrado va a ser el coeficiente de determinación. Entonces voy a dividir. Divido abajo, trabajo y me da 0.982556. ¿Ya? ¿Por qué dice porcentaje? Porque este coeficiente está explicado en porcentaje. Esto traducido es igual a 98.26%, redondeado. Ahora, ¿cómo explico esto? Simplemente de la siguiente manera. El 98.26% de la variación del ingreso es explicado por los años de estudio. ¿Qué me quiere decir esto? Que mi modelo, este modelo que estamos haciendo a través del mismo extraordinario, explica en un 98% cuánto va a variar el ingreso de cada persona por cada año de estudio que esa persona tenga. El otro porcentaje es ese error que yo le digo que va a tener, ese error que podemos ver aquí directamente cuando estimamos. O sea, el error que hay entre el valor observado, que es 30, y el valor estimado es 29, generalmente en promedio va a tender a ser ese 2% que no explica mi modelo. O sea, todo este modelo, todos estos datos de esta muestra explican en un 98% del comportamiento del ingreso. Ya, el otro 2% es un margen de error que tiene el modelo por variables que no se toman en cuenta, porque no solo el ingreso, al igual que en otra clase le explicaba, no solo el ingreso, perdón, no solo los años de estudio explican el ingreso. Cuando usted entra a una empresa, su sueldo depende, ¿de qué depende? De su experiencia también, ¿no? Depende de la muñeca, digamos, depende del cargo. Entonces, ese porcentaje de variación es el que toma en cuenta, el que no se toma en cuenta el modelo, es lo que falta acá, 98.26%. Y luego me dice, grafique la recta de la regresión muestral indicando todos los elementos que la componen. ¿Ok? Entonces aquí voy a quedar en grabando.